En este vídeo Franklin encuentra la tumba de CJ, pero no solo eso, empiezan a ocurrir cosas terribles en su universo que tendrá que resolver antes de que sea demasiado tarde. Era una mañana tranquila en la casa de Franklin. Este no estaba haciendo nada en concreto. De repente suena el teléfono. Franklin decide ir corriendo a coger la llamada. El contestador saltó. Era Lester. Y decía lo siguiente: Franklin, tienes que venir a mi casa de inmediato. No puedo darte detalles. La línea no es segura. Tienes que venir ya. ¡Corre! Así que Franklin hizo exactamente eso. Salió de su casa y puso rumbo a casa de Lester. Poco después llegó. Estuvo todo el camino intentando averiguar para qué quería Lester verle en persona. Sabía que era paranoico de más, pero le notó un tono de voz diferente, por lo que hizo lo que le pidió. Ya dentro, Franklin le preguntó: ¿qué era eso tan importante que no podías contarme por teléfono? Lester no respondió a la pregunta de Franklin. Se limitó a mirar la pantalla, como si estuviera hipnotizado por algo. Lester por fin salió del trance y señaló la pantalla. Esto, ¿lo ves? He detectado una anomalía en el espacio-tiempo, como si dos universos hubieran colisionado. ¿No lo ves? Tío, ahí no vio nada, solo letras y números repartidos aleatoriamente. Franklin seguía mirando la pantalla intentando darle sentido a lo que veía. Entonces Lester señaló un libro en concreto. Eso es, él ha venido, su realidad. En la portada aparecía CJ, en una foto tomada alrededor de 1992. Fue ahí cuando Franklin no entendió nada. ¿Acaso Lester se refería a que CJ estaba en el mismo periodo de tiempo que él? ¿Acaso CJ no está muerto como la gente de la ciudad especulaba? De estar vivo, CJ tendría alrededor o más de 50 años. ¿Pero qué supondría todo aquello? ¿Qué supondría para su realidad? Hasta que se acercó a las pantallas de seguridad, Lester le dijo: Mira la pantalla superior izquierda. A eso me refiero. Parece ser él, el mismísimo Carl Johnson, de esta nuestra ciudad, pero con la apariencia de hace 20 años, atracando un 24/7. Se ve que venir desde el pasado da hambre. Franklin se quedó sin palabras y Lester le mandó una importante misión. Franklin, tienes que ir al cementerio y acerca de su supuesta tumba. Tienes que comprobar que efectivamente no está ahí y que algo potencialmente terrible para nuestra realidad ha sucedido. Sin decir ni una sola palabra, Franklin aceptó su cometido y puso rumbo hacia el cementerio de los Santos, el cual estaba en la otra punta de la ciudad. Lester estaba a punto de recibir una importante visita. Con un paso lento y firme, se acercaba hacia el interior de la vivienda. Una silueta muy familiar entró dentro de la casa. Lester escuchó la puerta y se acercó para ver quién era. No podía ser. De inmediato Lester supo que tenía que destruir todos sus archivos y grabaciones. La visita no era otro que Big Smoke, el mismo de 1992. Por desgracia, este no vino para hablar y empujó fuertemente a Lester contra la pared. Todo esto sin motivo aparente, pero parecía enviado por alguien. ¿Por qué ir a por Lester? En cualquier caso, una vez cumplida su misión, Smoke salió de la vivienda y tras un breve silencio, puso rumbo hacia donde solo él sabe. Ya era de noche y Franklin consiguió llegar al cementerio, ajeno a lo sucedido en casa de Lester. Por fin encontró la tumba de CJ, pero había un problema. No había nada, excepto una pistola, que alguien parecía haber puesto ahí en un gesto aparentemente retador. Franklin empezó a preocuparse, tal vez alguien le estaba observando, y por desgracia, así era. De repente una pala cayó alertando a Franklin, el cual se puso más nervioso aún. Para calmar sus nervios, decidió disparar a la farola que tenía próxima. Entonces escuchó unos pasos detrás suya. Cuando apuntó a la silueta no pudo creerlo. No tuvo tiempo para reaccionar, recibió un disparo. Entonces supo que esa noche podía ser su última. No era ni más ni menos que CJ quien estaba disparando a Franklin. Franklin estaba en serios apuros. Tenía que alejarse de CJ, tenía mucha puntería y le estaba comiendo el terreno. Sabía que en distancias cortas estaría acabado. Varios intercambios, Franklin pudo acabar con CJ, que no pudo cubrirse. Franklin estaba grave, procesando aún lo que estaba sucediendo. Sentía que todo era un mal sueño. Mientras, CJ agonizaba tirado en el suelo. Aún así era increíble que aún no hubiese muerto.
Franklin solo tenía que esperar un poco para acercarse. Mientras tanto, Franklin retomaba el aire y comprobaba que sus heridas no fueran lo suficientemente graves como para morir. Estuvo muy cerca, ya que varias balas le rozaron la cara. Parecía que CJ daba sus últimos alientos, así que Franklin decidió ir a rematarlo. Pero cuando llegó, ya no estaba. ¿Cómo era eso posible? ¿Dónde se había metido? Con esas heridas era prácticamente imposible. Tal vez alguien se lo haya llevado. Franklin miró a su alrededor, pero no consiguió verle. Todo esto era demasiado extraño. Decidió volver. Tenía que contarle lo sucedido a Lester, pero se dio cuenta de algo extraño. Juraría que había disparado a esa farola, pero ahí estaba, ilesa, como si nada hubiera sucedido. Algo extraño estaba pasando. No podía ser real todo aquello. Volvió a pensar que era un sueño. Puso rumbo a casa de Lester. Él tendría que saber lo que estaba sucediendo. Ya casi sin aliento, Franklin entró dentro. Pero al entrar notó una extraña sensación. Algo iba mal. Pasó y ahí se encontró con Lester tirado en el suelo. Fue rápido hacia él. Quedó horrorizado. ¿Quién le había hecho eso? ¿Y por qué? ¿Había sido CJ? Pensó. Se detuvo a mirarlo más de cerca. Tal vez seguía vivo, pensó. Cuando miró más de cerca, pudo ver leves movimientos. Aún estaba vivo por suerte. Tan solo estaba inconsciente. Aún así no sabía qué hacer. ¿Quién lo había dejado inconsciente? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Qué suponía esta fusión con un tiempo pasado? ¿Cómo había dado lugar a todo ello? Eran demasiadas las preguntas acumuladas en ese día para Franklin. Ya no sabía qué pensar. Pero no era momento para esas preguntas. Primero tenía que salvar al hombre que podía resolverlas. Así que sacó su teléfono y llamó a una ambulancia para que vinieran de inmediato. Una vez lo hizo, decidió ir a casa a curar sus heridas, pero antes de salir se acordó de algo, de las cámaras de seguridad de Lester. Ahí estaba la respuesta a lo que le había sucedido a su amigo, así que sin perder ni un segundo se dirigió hacia los monitores y puso la grabación más reciente. No podía creerlo. Parecía que todo Grove Street tenía la misión de acabar con Franklin y sus amigos. No entendía nada. Salió raudo de casa. Una vez fuera, retomó algo de aliento y puso rumbo a su casa. Todavía le esperaba un largo camino. Tras varias horas, Franklin consiguió llegar a su casa. Milagrosamente sus heridas habían sanado en ese transcurso de tiempo. Era hora de descansar. Así que tras un día realmente de loco, se metió en su cama y durmió lo poco que quedaba de noche. Nada más despertar se topó con Big Smoke. ¿Qué hacía ahí? Pues claramente quería acabar con Franklin, al igual que casi acaba con Lester. Estaba en serios aprietos, hasta que... apareció Tommy Vercetti, vino al rescate. Él era el único que podía... Bueno, no importa. Se le olvidó que en esta realidad tampoco sabe nadar. Franklin estaba en serios aprietos. La fuerza de Smoke era descomunal. Más pronto que tarde, Franklin acabaría cediendo, pero de golpe, unas zapatillas familiares entraron en el plano. Era CJ, que comenzó a disparar a Big Smoke. Shit! Hey, homie, I trust you all. Smoke consiguió escapar por los pelos, pero no había quedado todo ahí. CJ apuntó a Franklin y le dijo: Dame un motivo para no matarte aquí mismo. Sé que estás con ellos. Franklin le respondió: ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? No sé nada. Y lo del cementerio, yo solo me defendía. No tengo nada contra ti. Las palabras de Franklin parecieron medio convencer a CJ. Notó la sinceridad de Franklin. クソ、母はいつも私に水泳のレッスンを使えばいいって言ってたよ。お母さん、なぜ私はあなたに注意を払わなかったのですか? Por lo que finalmente bajó la pistola. Pero Big Smoke apareció de la nada y se abalanzó sobre CJ. Ahora era CJ el que necesitaba ayuda, pero Franklin no sabía qué hacer. Si ayudar a quien casi lo mata en un cementerio o ayudar a quien casi lo mata hace unos segundos.
decidió ayudar a CJ. Big Smoke ya estaba bajo control. Pensó en dispararle y acabar con él ahí mismo, pero tal vez no era la mejor opción, ya que podía tener información vital para explicar lo que estaba sucediendo. Así que decidió esperar a que CJ despertara. Pero alguien vino corriendo. CJ seguía inconsciente. Pero ahora Franklin estaba en serios apuros. Big Smoke y ahora también Ryder tenían el control de la situación. Big Smoke insistía en que Ryder disparase a Franklin. フロットのひねり Y eso hizo. Apuntó y disparó a Smoke. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando? En cualquier caso, Franklin estaba aliviado. Ryder se acercó al borde de la piscina y se aseguró que Smoke no volviera a levantarse. Franklin seguía inquieto. No sabía qué esperar exactamente de Ryder. Todo era posible en ese instante. Sin embargo, Ryder decidió irse de ahí, sin mediar palabra, como si le estuvieran esperando en otra parte, como si estuviera llegando tarde a alguna parte. Y así, sin más, desapareció. Con Smoke muerto, Ryder desaparecido y el pobre de Tommy Vercetti en el fondo de la piscina, ya solo quedaban él y CJ. Era hora de reanimarlo. Sabía que algo grande estaba sucediendo y necesitaba respuestas, urgentemente. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Franklin? ¿Otro Franklin? ¿Dos Franklins? Un momento. ¿CJ? Oh Dios, así que no ha sido un sueño. ¿Ha sucedido? Dos realidades separadas en el tiempo han sido unidas en un mismo lugar espacio-temporal. Tenemos que irnos ya de aquí. No sé qué efectos pueden darse debido a la fusión repentina. Hay que buscar al causante de eso y revertir todo esto. Sin embargo, el horario de visitas aún no había terminado y Lester estaba a punto de recibir otro visitante. ¿Qué ha sido eso? Creo que tenemos que irnos ya. CJ estaba desarmado, así que se puso a cubierto. Por suerte, Franklin aún conservaba su pistola y no dudó en usarla. Big Smoke parecía haber sido eliminado. Otra vez. Pero de la explosión salió otro Big Smoke. ¿Qué estaba pasando? De la nada desapareció su cuerpo. Parecía que la realidad en sí estaba fallando. Se acercaron para ver que Lester estaba bien. Sin embargo, CJ notó algo raro. Se acercó a la ventana de la planta para mirar fuera. Tenía una mala sensación, y casi como una premonición cumplida, el tiempo cambió de golpe. Y empezaron a llover nada más y nada menos que meteoritos. ¿Cómo era eso posible? Era una vista impresionante a la par que atemorizante. Tenían que hacer algo. Vale, banda, no me lo van a creer, pero están lloviendo meteoritos. Tenemos que irnos de algún modo. De la nada spawneó un coche dentro de su planta, así que no dudaron ni un segundo y subieron a él. Tenían que regresar a casa de Lester, a por las grabaciones que estaban escondidas. Tal vez podrían ayudar a trazar el epicentro de la fusión para encontrar al culpable, pero el camino no iba a ser fácil. Llegar a cualquier sitio mientras te caen meteoritos encima definitivamente no es una fácil tarea. De la nada y por suerte, los meteoritos cesaron de caer. Aún así, la sensación de que algo iba mal seguía latente. Tenían la sensación de estar dentro de un ascensor que se movía hacia ninguna parte. La gravedad misma estaba alterada de una manera muy extraña. Tal vez se debía a esa fusión del tiempo. Nuevamente cambió el tiempo, lo que despistó a Franklin al volante causando un accidente.
Por suerte todos salieron ilesos. Cuando puedas, sácame de aquí, por favor. La sangre se me empieza a subir a la cabeza. Lo único que tenían que hacer ahora era volver caminando el tramo final que les quedaba. Tenían que continuar con el camino, rápido, pero de golpe Franklin se detuvo. Comenzó a notarse más raro de lo que ya se sentía. Espera un momento, Franklin. Has cambiado tu pelo, tu barba. Ha crecido como si te lo hubieras dejado largo durante meses. Esto es grave. Pero no será para tanto si yo aún no he notado cambios. Aún estamos a tiempo de revertir esto. ¿Por qué me miras así? Lester, mira para abajo. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es grave! ¡Esto es grave! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Terrible! ¡Madre mía! ¡No lo digo, ¿saben? Ya habían llegado a la casa de Lester, Franklin primero, ya que de algún modo spawneó dentro, así que salió para reunirse con Lester y CJ. Y casi en un pestañeo, la casa estaba siendo vigilada por agentes del FBI. ¡Alguien viene! ¡Escondeos de inmediato! Franklin y CJ decidieron, en vez de esconderse, disimular, como si ya estuvieran ahí, trabajando en la obra. Un coche de policía de incógnito llegó a casa de Lester. De él bajó un extraño científico. Parecía que sabía a dónde iba, parecía que sabía lo que estaba buscando y sabía que estaba dentro de casa de Lester. Así que entró sin miramiento. En el coche aún quedaba alguien. Ese alguien salió. Era un militar de alto rango, el cual se quedó mirando la escena. Le resultó algo extraño ver a unos albañiles fuera del horario laboral trabajando en la obra, sobre todo cuando vio a Franklin con la escoba. Sin embargo, no le dio más importancia. Él también tenía una misión y se dirigió dentro de la vivienda. Una vez dentro, el científico estaba tomando fotos a todos los monitores, a todas las grabaciones. Parecía que Lester había detectado un experimento fallido del gobierno y querían tener pruebas de ello para saber a qué fin. El militar empezó a apuntar todo lo que estaba fuera del lugar de la mesa de Lester, algo que pudieran usar contra Lester en un posible juicio a puerta cerrada, o simplemente para poder silenciar a Lester para siempre. Vale, chicos, tenemos que hacer algo. Si descubren todos mis hallazgos, estamos jodidos. De golpe, pareció que a Franklin se le ocurrió una idea. Espera, Franklin, ¿qué estás haciendo? Franklin puso rumbo a casa de Lester. ¿Pero por qué? ¿Qué se le había ocurrido? ¿Iba a sacrificarse por el grupo? Franklin se detuvo. Parecía como si él mismo no estuviera seguro de su plan. Mientras pensaba, estaba siendo observado bajo la atenta mirada de los agentes. Estos estaban dispuestos a actuar ante cualquier movimiento sospechoso. CJ pareció entender lo que estaba haciendo Franklin, así que decidió actuar. Aprovechó la distracción de Franklin para colarse dentro de la vivienda sin ser visto. Estaba ya casi, solo le quedaba la recta final. Y entró. Dentro no sabía qué iba a encontrarse. Por suerte estaban distraídos y pudo actuar rápido. ¡Ah! Con la casa despejada, era hora de limpiar el exterior. No sabía cuánto tiempo más podría seguir Franklin distrayendo a los guardias. CJ consiguió limpiar la casa sin problemas, mientras Franklin seguía inmerso en el ritmo de los bongos. CJ le dijo a Franklin que ya podía parar, y de paso avisar a Lester para que viniera. Ya estaba todo despejado.
Era el turno de Lester. Tenía que comprobar quién eran esos tipos, por qué habían venido y qué buscaban. Tal vez ellos estaban detrás de todo eso. Lester volvió a cambiar. Señal de que aún no se había acabado todo eso y tenían que darse prisa. Ya dentro pudo ver de cerca las vestimentas y vio si tenían algún tipo de identificación. Cuando se acercó al científico lo vio, ya sabía de dónde venían, era hora de actuar. Lester dijo dónde tenían que ir y subió raudo al coche. ¡Me pido copiloto! Franklin mató a Lester sin querer. Creo que te lo has cargado. Bueno, parece más bien inconsciente, como si le estuviera dando un ataque de algo. Llama a una ambulancia y vamos al sitio que dijo. Seguro que no tenemos mucho más tiempo que perder. Así que eso hicieron, subieron al coche y pusieron rumbo hacia el sitio donde todo había empezado. De camino, Franklin tuvo que frenar. Había algo en el camino que no les iba a dejar pasar y tenía que encargarse personalmente. Era Big Smoke. Otra vez. En esta ocasión, el combate sería distinto. Iba a ser cuerpo a cuerpo, con armas de corto alcance. Franklin no sabía qué arma usar, hasta que se le ocurrió la perfecta. Oh shit. Here we go again. Ryder apareció de la nada. Miró a Franklin y automáticamente se unió a ellos. Ya podían continuar con su camino. Se habían quitado la peor parte, o al menos eso pensaban. El tiempo cambió. La noche pasó como si hubieran sido 5 segundos en total. El espacio-tiempo estaba empezando a romperse. Algo terrible iba a suceder si no llegaban a tiempo. Por suerte entraron en una especie de túnel espacio-temporal, el cual aceleró su marcha, transportándolos al sitio al cual querían ir. Una vez ahí, tan solo tenían que pasar por el control de seguridad. Esperaban no tener problemas, ya que llevaban el coche del científico. Con suerte, entrarían. Si algo salía mal, era su fin. Por suerte, les dejó pasar. No podían creer que hubiese colado, pero no era el momento de darle muchas vueltas. Tenían que entrar y encontrar al culpable. No tenían claro a dónde ir, ya que no conocían el sitio, así que entraron por la parte más lejana del edificio. Habían entrado. Comenzaron a recorrer todos los pasillos en busca de alguna pista que les ayudara a encontrar la zona que necesitaban para restablecer toda la línea espacio-temporal. Escucharon un ruido. Alguien venía. Tenían que actuar. ¡Lo siento! El empleado continuó su camino, así que continuaron con la búsqueda. Parecía que ya estaba cerca de donde querían.
Pero un pequeño contratiempo surgió. Una vez eliminada la amenaza, pudieron proseguir con su camino. Ya quedaba menos. Estaban a punto. Llegaron a una sala extraña, donde notaron una presencia maligna muy potente. Era Big Smoke. Otra vez. Eliminó a Ryder y a CJ. Pero ¿cómo era eso posible? Había muerto ya demasiadas veces. ¿Cómo estaba sucediendo eso? En ese instante, Franklin recordó unas palabras que dijo Max Payne. Einstein tenía razón, el tiempo es relativo al observador. Cuando miras de frente el tambor de una pistola, el tiempo va más despacio, tu vida te pasa por delante de los ojos. Tommy Vercetti acaba de salvar a Franklin. ¿Cómo y por qué? No lo sabía. Solo sabía que tenía que llegar al fondo de todo esto. Ya no solo por sus amigos, sino por su realidad, que se estaba rompiendo a cada paso que daba. Ya no quedaba mucho más. Había conseguido llegar al final del edificio. Ese tenía que ser el lugar. Ahí era, tras esa puerta. La respuesta a sus preguntas. Ese era el tipo al que buscaba. Y seguramente dentro de ese maletín estaba lo que necesitaba para poder regresar todo a la normalidad. Te estaba esperando, Franklin. Ahora muere. Justo cuando Franklin estaba a punto de morir, alguien apareció. Era CJ. ¿Estás vivo? ¿Cómo? Un momento. ¿Has tirado al tipo con el maletín? Sí, ese tipo y su maletín están con Bob Esponja ahora mismo, pero tengo esto. Está adentro del maletín. Pero por desgracia aún no había terminado todo aquello. El científico seguía vivo e iba a terminar lo que empezó. Apareció un tanque de colores de la nada. No sabían si iban a por ellos o iban a rescatarles. Cuando salió el conductor del tanque, su figura resultaba familiar. De alguna manera volvían a estar los tres juntos nuevamente. Ahora tan solo tenían que salir de ahí, pero no iba a ser tarea fácil. Aún quedaban los cientos de guardias esperando en la puerta. Por suerte, Ryder pensó en todo, y no trajo ese tanque de casualidad. Gracias a él, pudieron salir sin un rasguño del sitio. Por
Por fin llegaron al destino. Este no era otro que la tumba de CJ. Franklin no entendía cómo era posible todo aquello. Si ahí estaba el cadáver de CJ, ¿quién era ese CJ vivo que estaba con él? ¿Era la misma persona? En cualquier caso ya habían llegado, y era turno de CJ acabar con todo aquello. Tuvo que ser extraño para CJ verse a sí mismo desde fuera, desde otra realidad, mirando una realidad en la que él estaba muerto cuando no era así. CJ, ¿estás seguro de esto? Lo mismo hay otra manera. Sí, estoy seguro. Esta no es mi dimensión. Sabes que si permanecemos aquí, algo terrible puede suceder. Tenemos que volver a casa. Gracias por todo, Franklin. Sin ti esto hubiera sido imposible. Has sido de gran ayuda. Me alegra que seas parte de mi familia. Franklin, quisiera antes de irme darte el número ganador de la próxima lotería. Es el... Tanto el CJ del pasado como el del presente habían desaparecido. Tal vez había funcionado. De golpe Franklin empezó a sentir un extraño cosquilleo. Ya se sentía normal. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. A lo que apareció Lester. Este le dijo que le acompañase. Rápido, tenía que ver algo que le iba a gustar. Así que sin mediar más palabra, Franklin le siguió. Lester le llevó hasta un sitio especial. Pensaba que Franklin querría ver eso antes de que fuera demasiado tarde. Era la casa de CJ, la antigua casa. Franklin se acercó. Pensó que tal vez CJ estaría dentro. Iba a hacerle una pequeña visita. Y nada más se paró frente a su puerta, dio media vuelta. No quería estorbar en el flujo del tiempo. Quería que todo volviera a la normalidad sin complicaciones. Y así, sin más, todo volvió a la normalidad. Al principio sintió pena, pero en el fondo estaba aliviado. CJ, Ryder, incluso Tommy Vercetti habían vuelto a casa. La línea del tiempo había sido restaurada. Todo había vuelto a la normalidad. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hey, it's me, Carl. Chill. Especial agradecimiento a los miembros del canal: Proxytoxic 0, Enzo, Gran Rey Rata, Joaquín Ruiz e Itachi Uchiha.